Vamos a conversar con el doctor Fros Campelo. Es autor de un libro súper interesante, desde mi punto de vista. Tiene que ver con las emociones, con la neurociencia, con el modo en que responde, nuestro cerebro, ¿no?, a las situaciones de estrés que se van formulando por muchas cosas. Pueden ser por cuestiones económicas, pero el estrés en el fondo es siempre el contexto que nos condiciona de una u otra manera y nos obliga a tomar decisiones, ¿no? Es bien interesante el análisis que se propone. Estoy hablando a partir de una nota periodística de hace algunos días, ¿no? Muy interesante el análisis del modo en que tenemos cableado el cerebro, del modo en que funciona la razón, del modo en que se van capitalizando o no las emociones para tomar caminos distintos, conductas de vida diferentes. Explorar las emociones. Generalmente no se hace esto. Sí se hace de manera vulgar, ¿no?, con libritos de autoayuda, pero esto va mucho más allá. Doctor, ¿qué dice? Walter Castro es mi nombre, ¿cómo le va? Hola Walter, buenas tardes, muchas gracias por tenerme en línea. No, al revés, me pareció bien interesante que le dediquemos un poco de tiempo a compartir estas cuestiones científicas que son vanguardia a nivel mundial y que en la Argentina recién ahora están atisbando, ¿no es cierto? Por lo menos a partir de su trabajo. Usted dice que, y esto no es nuevo, que el estrés ayuda a tomar decisiones, pero que también puede arruinar la salud de una persona, ¿no es cierto? Así es la cosa. Sí, desafortunadamente es así, y eso tiene que ver con, como vos comentabas hace un rato, cómo está diseñado nuestro cerebro justamente desde antes de que fuéramos los humanos que somos hoy en día. Vos fijate que hay un investigador muy famoso que se llama Robert Sapolsky. Él escribió un libro muy interesante también que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Y esto es muy gracioso, pero es así. Cuando nosotros éramos homínidos nada más, hace cientos de miles de años, el estrés era una respuesta fisiológica adaptativa a factores agudos, que te quiera intentar atacar otra persona de otra tribu, o que quiera comerte un león en plena sabana africana. Pero hoy, desafortunadamente, las mismas respuestas que antes nos resultaban útiles para el famoso atacá o corré, están permanentemente encendiéndose en nuestro cuerpo, las respuestas de estrés, y generando un montón de torrentes hormonales como glucocorticoides, catecolaminas, hormonas muy fuertes para poder llevar energía al tejido muscular esquelético, llevar oxígeno al resto de los músculos, cuando los factores son simplemente psicológicos. Es decir, ya no hay leones rugiendo a 2 metros nuestros, ni viene, eso de que que vienen a atacarte a otra tribu, hoy te digo que te ponen un revólver en la cabeza en la esquina de tu casa. Sí, eso es correcto, ahí tienes razón. Pero la masita cerebral que nos hacemos, sumada a la inseguridad que vivimos, desafortunadamente, tiene que ver también con, me tomo el tren y ¿tendrá un accidente el tren o no esta vez? ¿Y llego al trabajo hoy por el piquete o no? ¿O llego a fin de mes por la economía o ya realmente no puedo ni pagar las cuentas? Y hay gente que sobrelleva esto más fácil que otra, ¿no? Hay gente que puede sobrellevar un montón de factores de estrés más fácilmente, que desafortunadamente es la gente que tiene más recursos. Claro. ¿Sí? Y porque tiene más grados de libertad para zafar de los condicionamientos. Correcto. Claro, significa que la gente con más recursos no se estrese, pero significa que si somos solidarios a toda la sociedad en general, tenemos que prestar atención a aquellos cuyo nivel socioeconómico es el más bajo, porque esas personas son las que menos pueden anticipar lo que va a venir mañana. Sí, están muy a merced de la marea precisamente por estos factores que van y vienen. Sí. Una fábrica, por ejemplo, con una inflación o con el aumento del dólar, puede decidir, como han hecho recientemente, y vos lo sabés, suspendemos a los empleados durante 3 meses por 8 horas por día. Sí, acá en la Argentina las cosas son todavía más turbulentas y más tormentosas, porque si bien es cierto que pareciera ser que el operario es el último eslabón de la cadena, no es menos cierto que algún capricho gubernamental te deja sin negocio, porque han pasado cosas que son imposibles de aceptar, ¿no? Digo, imagínate un concesionario de autos hoy que puso un montón de guita pensando que iba a vender autos, le meten un impuestazo 50% y se queda con todos sus empleados, el costo fijo y la inversión, y no tiene nada que hacer. Imagínate uno de biodiesel, que acá en la zona le dijeron, dale con el biodiesel, dale que va, puso 2 palos, 3 eran pymes, le cerraron el mercado en España por lo de Repsol y el tipo está colgado a la palmera, todas concursadas.
Claro, O sea, efectivamente. y me estoy refiriendo, no estoy hablando de una multinacional, estoy hablando de tipos que la batallan al frente de sus talleres o de sus empresitas. Y Exactamente, emprendedores. claro, En algunos casos pueden haber llegado a empresarios y en otros casos se mantuvieron como pymes o emprendedores. claro. Es correcto lo que vos decís. De hecho, yo participo activamente de charlas que doy a pymes precisamente de cómo enfrentar la incertidumbre. Por eso te decía recién que en tono de la nota que salió la otra semana se entendió como que los pobres eran nada más los que sufren estrés por la incertidumbre. No, los pobres sufren mucho estrés, pero en realidad cualquier persona que tenga un escenario tan pero tan ambiguo adelante... Claro, alguien que pone todo en juego con muy pocos grados de libertad para zafar de eso. Exactamente, las reglas del juego son esenciales y cuando a uno se las cambian realmente no puede saber cómo jugar nuevamente o formularse un modelo o una idea de la realidad para saber cómo es la próxima movida. Es algo muy difícil de hacer. Y decime, vos en el artículo trasunta que, bueno, además de una serie de muchos cableados que tenemos en la cabeza desde chicos y que la razón nos va ayudando a decodificar estas emociones según el software que tengamos cargado, ¿no? Porque se me ocurre que las teorías y las ideas ayudan a entender los miedos que tenemos, las ansiedades, a veces. Y otras veces hay algunos químicos o algunos, no sé, jugos líquidos o cosas que uno llama dopamina o adrenalina o qué sé yo, que te van moviendo la estabilidad emocional para un lado y para otro. Es un poco así, digamos, la razón trata de aclarar, pero algunas fuerzas químicas o biológicas te llevan para otro lado. Es correcto lo que vos decís. Se piensa desde hace varios años, décadas en realidad, gracias a una teoría que se llamaba teoría computacional de la mente, en donde se compara a la mente como una computadora. Sí. Se suele atribuir a la mente como si fuera un conjunto de procesos que simplemente tienen que ver con la conexión de las neuronas. Sí. Esto no es verdad, es mucho más complejo que eso y por eso todavía hoy en día no estamos pudiendo del todo explicar qué nos pasa. Porque la química, como vos decís, embebe, empapa regiones enteras y circuitos enteros de nuestro cerebro. Y eso genera cambios muy concretos en toda nuestra actividad intencional, por decirlo de alguna manera, ¿no? En todas nuestras actitudes. Y, por ejemplo, está demostrado que cuando uno está muy ansioso, hay dopamina en las vías neuronales que estimulan de manera muy particular a la parte del cerebro más ejecutiva, más planificante, y la hacen funcionar distinto. ¿Pero uno decide mal? Uno puede decidir mal, exactamente. La ansiedad te lleva a formular decisiones cortoplacistas, por ejemplo en las inversiones, y tratar de, este es un ejemplo perfecto, tratar de imitar lo que hacen los demás. Nuevamente no, fíjate la evolución. La imitación tiene que ver con un efecto de manada. Al vos estar ansioso porque no sabes cómo resolver una situación, invertís en los activos de moda o generás una corrida bancaria por el simple hecho de imitar la conducta masiva de todos los que ves a tu alrededor. Como una puerta 14. Entonces, mal de muchos... Sí, huimos todos para allá. Humanos, en realidad sería, ¿no? Porque todos los humanos nos estamos comparando permanentemente. Pero en el fondo este análisis de las emociones, que tiene que ver con contextos más difíciles, con el modo en que aprendemos a convivir con ellas y manejarlas, esta ventana que vos ofrecés está en línea con eso que se llama inteligencia emocional y que tuvo tanto furor hace algunos años, o es una rama de la ciencia diferente. Yo te soy sincero, Walter, yo desde que estoy estudiando esto hace unos 7, 8 años, y el primer libro que salió, bueno, es el que comentaste, pero próximamente va a salir el resultado de mi investigación particular. Estoy tratando de darle un tinte diferente al concepto de inteligencia emocional. Se suele suponer, o se divulgó de alguna manera, que la inteligencia emocional es hacer uso de la razón para modificar las emociones. Yo lo que intento que la gente entienda es que no se oponen ni razón ni emociones, trabajan tan en conjunto que tenemos que reinterpretar el concepto de inteligencia emocional y hay que decir que hay que poner ciertas emociones al servicio de otras. Es como si vos tuvieras, vamos a decirlo de manera simple. Pero perdón, ¿la razón entonces ayuda a aterrizar las emociones? La razón, ¿sabes lo que hace muchas veces, Walter? Se pone como un abogado defensor, como loco, a tratar de justificar por todos los medios la emoción que estás sintiendo en ese momento.
Pero y eso es peligroso. Claro, porque esa razón sería víctima o presa de la emoción, ¿no es cierto? Claro. Me acuerdo que Malebranche decía algo así, ¿no? Las pasiones se justifican a sí mismas. Y en el fondo, cuando uno está enojado siempre se encuentra justificativo porque está enojado. Claro, exacto. Vos, por ejemplo, querés tener razón para formular una teoría, aunque sea breve, digo teoría de manera graciosa, ¿no? De por qué te pasó lo que te pasó. Y fíjate que hay muchas veces que justificamos con autoengaño, ¿no? Sí. Che, nos fue mal en el partido porque teníamos al árbitro en contra. Sí. Ese tipo de Una formas racionalización freudiana. Claro, pueden ir desde lo simple y sutil o inofensivo como el fútbol, o lo serio como suponer que a uno le está yendo mal porque en la situación económica a todos le tienen que ir mal. Pero digo, no. si uno puede aprender a entender sus propias emociones y a manejarse de un modo distinto frente a un contexto adverso, frente a algunas cosas que le pasen y que sean ingratas. Correcto, uno puede aprender, y ese aprendizaje, por el lado de mis investigaciones, pasa por entender no el hardware que tenemos en el cerebro, ¿no? Sí. Porque si yo te hablo, suponete, de un lóbulo prefrontal, de una amígdala, sí. de un núcleo hipocampo, claro. La gente me dice, flaco, ¿qué me estás diciendo? En cambio, si te digo, a ver, vemos como si fueras un celular que tenés aplicaciones, sí. ¿Qué programas tiene tu cerebro a nivel emocional? Ya conocer los programas que tiene tu cerebro te deja la mitad de la carrera ganada. Y esos programas, Walter, no son emociones, funcionan en un nivel menor que las emociones. Claro. Dan lugar a ellas, pero no lo son. Por ejemplo, la búsqueda de certidumbre es un programa fundamental de nuestras emociones que genera estímulos emocionales o motivaciones. Pero hasta que no entendemos que tenemos un programa que busca certidumbre sí o sí, no nos damos cuenta de por qué nos ponemos tan ansiosos cuando no entendemos la realidad, por qué cuando nos enfrentamos con algo que no era lo que esperábamos nos sentimos muy mal. Sí, o por qué nos contentamos con cualquier explicación, ¿no? Me acuerdo. Exactamente. Me acuerdo que Ortega decía, no sé si es cierto, pero él decía, mostrando dos épocas distintas, que la humanidad antes buscaba grandes certezas y ahora pequeñas certezas de bolsillo. Bueno, está buenísima la frase. Y en todo caso siempre busca certezas. ¿Sabés por qué, Walter? Porque el cerebro prefiere sí o sí formularse una idea de la realidad que no tenerla. Entonces es preferible para el cerebro una idea falsa. Entonces esto va muy de la mano con que la emoción y la razón se conjugan una y otra vez. Exactamente, en un proceso iterativo, ¿sí? Sí. Ahora, un proceso iterativo que yo me lo imagino es ascendente o descendente, ¿no? Porque uno a veces está ganado por la pasión y se va explicando y se la aclara y se le va yendo la ansiedad y el miedo. Y después, una vez que uno entendió por qué le pasó eso, capaz que se anima a comportarse para superar sus propias maneras de sentir, ¿no es cierto? Correcto. Aprender a cómo manejarnos mejor, primero exige el conocimiento de estos programas y segundo exige entrenamiento. Es como el niño que se orina antes de llegar al baño. Cada semana que pasa se orina, por decirlo graciosamente, cada vez más cerca del inodoro hasta que el día X lo logra. Pero hay ejercicios para esto, porque en el fondo, qué sé yo, no me parece que de lo que estemos hablando tenga que ver con técnica de autoayuda. Claro, lo que estamos hablando tiene que ver con una investigación, resultado que nos pasa científicamente. Para conjugarlo en la práctica, tenemos que hacer lo que se llama espontaneidad diferida. ¿Sí? Las emociones son esto que nos... Un oxímoron eso. Espontaneidad diferida. Claro, es divertida la forma paradójica de expresarlo, claro, ¿no? Claro. La idea que quiero transmitir es, no podemos dejar de sentir que la emoción del momento tiene toda la lógica del mundo, ¿sí? Porque por algo la herramienta de la emoción surgió evolutivamente. Sí. Entonces lo que sí podemos hacer es darle una reinterpretación a esa emoción en el momento, y si no podemos en diferido, un poco después, y decir, pucha, no, me enojé de forma inapropiada, yo no me tendría que haber agarrado la bronca con mi mujer. Lo que estoy haciendo es una transferencia de la agresión, por ejemplo, ¿no? Mi gerente le gritó a mi jefe me gritó a mí, yo me la agarro con mi mujer y ella con los chicos. Eso no promueve una sociedad idónea en resolver conflictos, sino que al revés, genera más hostilidad. Sí, pero entonces vos decís que hay que amortiguar. Claro, hay que amortiguar, hay que hacer esa parte de diferir la reacción espontánea que toda emoción tiene, ¿no? Ahora, vos sabés que los filósofos escoceses, que eran un poco psicólogos y son naturalmente los precursores de la economía o de los órdenes espontáneos tal como los conocemos hoy, ya que hablamos de espontaneidad, eran tipos que apelaban todo el tiempo a la mirada de los pares como espejos, ¿no? Uno encontraba los propios frenos a esas cuestiones de autoensimismamiento mirando a los ojos de los otros y viendo si lo aprobaban o lo rechazaban a uno.
Claro, claro. Bueno, tocaste otro tema interesantísimo, que es que el otro de los programas que tenemos es una búsqueda de aprobación permanente para los demás. O sea que buscamos certezas y buscamos aprobaciones. Totalmente. Cuando vos pensás en programas, tenés que pensar en la parte útil de ellos. Buscar certezas es obviamente tener la capacidad de formularse un modelo del mundo, Sí, que claro. te permite anticiparte a él y hacerlo previsible. Sí. Cuando funciona mal, te terminás comiendo cualquier historia. Sí. Buscar aprobación también tiene su lado positivo, que es que te permite vos vincularte desde que sos bebé, generando que los adultos quieran estar con vos y te asistan, y también incluyendo a los demás desde que te desarrollás como niño, adolescente y joven. Sí, es más fácil cuando sos chico que cuando sos grande, ¿no? Sí, es verdad eso. Ahora, de adultos, desafortunadamente, Walter, una búsqueda de aprobación acuciante lleva a que la gente esté, y lo vemos permanentemente, desesperada, suponete, por tenerlos me gusta en las redes sociales, claro. ¿Sí? Claro. O de hecho, pero el mecanismo es el mismo que el de la moral, en el fondo exacerbado, si vos querés electrizante, furtivo, pero en el fondo es lo mismo. Uno está buscando qué es lo adecuado, salvo que en el otro caso, en vez de lo adecuado, en el fondo muere por la forma, digamos, ¿no? Precisamente, ahí está, precisamente, y acá viene la parte más debatible de todo el tema. Estos programas que traemos son la parte innata de nuestra Constitución. Después está lo adquirido, que alrededor de esos programas funcionamos con aprendizaje y todo. Y lo debatible es que el fundamento de la moral tiene ciertos aspectos innatos. Claro. La Tiene ciertos reciprocidad, programas ¿no? que traemos Claro. de origen. Y la reciprocidad casi seguro. Totalmente. Nombraste, mira, estás nombrando vos, espontáneamente me encanta este diálogo, los programas uno por uno que nosotros tenemos. Yo estudié 8, no te voy a decir los 8 porque te aburrirías vos y toda la audiencia. Sí, pero decime 2 más. Buscamos certeza, buscamos aprobación, tendemos a la reciprocidad. Con 2 más ya... Buscamos comparación. Comparación. Las emociones que surgen de la comparación son, por ejemplo, la vergüenza, la envidia, los celos. Sí. ¿Sí? Y buscamos sí o sí, inexorablemente, novedad. No podemos quedarnos con lo mismo, tenemos que explorar cosas nuevas. De hecho, institucionalizando eso, encontrás actividades humanas tan excelsas como la ciencia o la exploración de todo tipo, ¿no? O sea que talonás en la certeza y avanzás hacia la innovación. Exactamente. Bueno, para los otros 3 me voy a comprar el libro. ¿Cuándo sale? El libro ya salió el año pasado, el Ciencia de las Emociones. Sí, ¿y el nuevo? El próximo va a salir dentro de un mes y medio. ¿Sí? Bueno, cuando Así vengas que, a presentarlo a Rosario, mandanos un mail, hacemos un programa largo. Dale, con mucho gusto, Walter. Me gustaría que nos veamos allí personalmente, de vuelta. Sí, con mucho gusto, va a ser un gusto. Y es cierto, y con esto cierro la nota, que a esta cosa se le da muy poca pelota en la escuela. Y esto es verdad. En la escuela 2 más 2, 3 más 3, bueno, tampoco se le da tanta bola como se debe, ¿no? Porque los chicos leen y no entienden, pero ayudar a que los chicos se entiendan a sí mismos. Hay métodos de educación, los colegios Montessori o el Saint John's, o hay un montón de colegios que hacen predominar sobre la currícula el individuo, sus tendencias y su autoconocimiento para manejarse en la vida. Y eso me parece a mí que, salvo algunas excepciones por mano de los propios maestros, no están contemplados debidamente. Acá la parte, llamemos más soft de la educación, tiene que ver con que el chico haga teatro, expresión y qué sé yo, gimnasia o música, pero no pasa por el auténtico entendimiento de cómo funciona nuestra cabeza, ¿no? Y eso es crucial hoy. Es crucial, es verdad. El día de mañana, afortunadamente, vamos a tener colegios primarios y secundarios que enseñen neurociencia de forma práctica, o sea, con elementos pedagógicos, porque imagínate qué diferente sería una sociedad si el chico ya sabe por qué le pasa lo que le pasa. Claro. Y en vez de imitar ciegamente, por ejemplo, en el asiento de atrás ve al padre que está, pero diciendo disparates mientras maneja a todos los que están alrededor por el embotellamiento o el piquete, y el chico mama eso. Y sin embargo, qué diferente sería que aprenda otra cosa, ¿no? Y por qué funcionamos como funcionamos. Federico, un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo muy grande para vos, Walter. Que estés bien. Un placer. Federico Frost Campelo, bueno, ahí está. Hay que darle espacio al tema de la neurociencia, al tema de las emociones, al tema de cómo se rebajan las pasiones. En el fondo, la Argentina tiene un tremendo problema de confrontación permanente. Esto es así, o sea, gente que bueno, todos estamos acostumbrados a que esto es blanco-negro, a que no hay otra manera de discutir que no sea confrontando. Muy poco espacio para encontrar entendimientos recíprocos, ponerse en el zapato del otro, ejercicios empáticos, simpáticos, no hay nada de eso, no es la costumbre. Acá la costumbre es que vos vas con el camión de basura y se lo echás en la puerta de la casa del otro.
Y cada uno, ahí está, se lo dije todo. Y es muy típico de la Argentina eso. Muy típico porque en el fondo los marcos de respeto son muy grises, ¿no? Siempre uno cuando viaja se da cuenta que todos respetan mucho el espacio del otro.